Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va, estimada audiencia? Un nuevo programa y con nueva gente. No se sorprendan, estamos en Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Soy Raúl Rodríguez y en el día de hoy nos va a acompañar durante este transcurso del programa el profesor Santiago Calafatich, quien tiene mucho que ver en este proceso de educación cooperativa en la provincia de Formosa. Le vamos a dar la bienvenida, profesor, y en breve estaremos iniciando con nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación. Un tema como el que hoy abordamos tiene que ser un tema de real interés para la comunidad. El cooperativismo es un estilo de vida muy diferente y de alguna manera pienso que esto hace que la gente empiece a comprender que tenemos la posibilidad de crecer en un marco de ayuda mutua y de cooperativismo. No sin antes transmitir a nuestra audiencia el saludo, el cordial saludo y afectuoso saludo del compañero presidente y conductor de técnico, el profesor y licenciado José Llor. Vamos a dar inicio de una manera muy particular al programa de hoy, porque quiero hacerte entrega al profesor Calafatich de un pequeño presente que rememora un poco la historiografía de la educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa a través de instrumentos oficiales. Un trabajo con mucho cariño, que no sé si creo que está tomando, el cual, digamos, reseña un poco el trabajo, Santiago, que contribuyó a este proceso y que una vez visto, una vez obtenida esa visión estratégica del compañero José Llor, fue quien nos involucró a muchos personajes políticos, sociales, académicos de Formosa, de Argentina y por qué no del mundo, para que hoy, digamos, podemos decir, Formosa tiene marcada a fuego la presencia de la educación cooperativa escolar a través de mucha gente que estuvo contribuyendo y sigue colaborando con Technicoop para así lograrlo, ¿no es cierto? En este sentido, bueno, tu experiencia al respecto es más que trascendente en este proceso, profesor. Muy amable, gracias por este obsequio. De alguna forma siempre es interesante recibir un libro, un escrito, una cartilla, donde más acá veo que figura la evolución del cooperativismo escolar en nuestra provincia. Y claro, uno fue parte del mismo en los años 70, con algunas prácticas que hemos tenido en el interior de la provincia fundamentalmente. Conocimiento de cooperativismo logramos los docentes en la época del 70 gracias a la dirección de cooperativismo de la provincia que hacían los cursos orientados a los docentes. Yo me acuerdo que en aquel entonces Nereo Romero y el licenciado Velasco llegaron hasta Punta Porada, donde yo estaba director en la escuela 214, y nos ofrecieron el dictado del curso y si podíamos concentrar a la totalidad de los docentes de la zona. Había muchas escuelas de Tres Lagunas, de Loma Zapatú, de Espinillo, del Riacho G. Y me acuerdo que fue una concurrencia multitudinaria, muy interesada. Las clases se dictaban los días sábados y bueno, dejó sentada la semilla de un nuevo estilo de vida y lógicamente intentamos después aplicar eso en las escuelas, pero en Punta Porada no tuve tiempo porque sucedió un traslado. Me fui a la escuela número 1 de Mansilla y ahí la cuestión presentaba otras características. Era un punto estratégico en la provincia con una producción arrocera por excelencia en aquel entonces, en el año 77.
1977. Me acuerdo que había unas 14 arroceras y las actividades eran realmente importantes, la cantidad de personas que trabajaban eran realmente numerosa. Los propietarios eran correntinos, chaqueños y formoseños. Pero ¿cuál era un poquito el nuevo viento en este tema que estamos tocando? Que el chaqueño y el correntino venían con una visión diferente, es decir, traían dentro de sí el espíritu cooperativista. Claro. ¿Por qué? Porque el Chaco es fundamentalmente, ¿no es cierto?, el agro, fundamentalmente es cooperativo. Claro, y eso obviamente provocaba cierta curiosidad, digamos, en la gente que iba escuchando los comentarios, particularmente en tu caso, y motivó seguramente profundizar con respecto a ese conocimiento y buscar los canales adecuados, ¿verdad? Claro, uno que en mi caso que tenía ya ciertos conocimientos sobre los principios cooperativos, cómo se podía desarrollar, algunas experiencias, conversando con estos productores y cómo funcionaba la cooperativa arrocera, inclusive organizamos una cooperativa para la planta de agua potable, que también yo fui miembro de esa asociación. Logramos que la Dirección de Cooperativas de la provincia nos hicieron las instalaciones y la gente, por el agua, desde luego, supo unificar criterios y colaborábamos todos, cooperábamos todos en el cuidado del agua y aprendimos a cuidar el agua potable. ¿Por qué? Porque por las charlas que hacíamos y todo el mundo participaba con una señal de cooperativa. Entonces, pensé que los mayores, si bien tenían incorporado estos principios cooperativos, especialmente la gente del Chaco y de Corrientes, teníamos que generar a partir de la niñez o de la juventud del secundario estas ideas. Y surge entonces la idea de un curso específico para los docentes de General Mansilla, Villa Escolar, Potrero de los Caballos, es decir, las localidades cercanas. Y me acuerdo que también la Dirección de Cooperativa destinó al cooperativista y empleado de la cooperativa Héctor Pérez y el contador Paulina, quienes fueron a dictar el curso durante 3 jornadas. Y lógicamente, a partir de ahí era la cuestión de aplicar los conocimientos en el grupo de chicos de quinto, sexto y séptimo grado. Nos estamos acercando o estamos en la década del 80. Estábamos en la década del 70, pasando ya al 80. 70 para el 6. Exacto. Fines del 70. Ahora, dentro de este espacio que iban abriéndose camino, digamos, desde las esferas oficiales se vislumbraba, o sea, se transmitía, digamos, esa experiencia a la cuestión educativa, a la fase educativa formal, digamos ya. No, lo nuestro era una experiencia. Yo me acuerdo que iban los supervisores y nos preguntaban para qué hacíamos, por qué hacíamos. Recuerdo que el escribano Riner era un ministro de Acción Social y había visitado oportunamente Mansilla, fue a la escuela en época del gobierno militar, y le llamó la atención en una esquina de la galería una casilla que decía cooperativa escolar, y me preguntó qué pasaba, por qué. Demostramos cómo funcionaba. Me acuerdo que la señora Hilda Gómez de Canal y la otra maestra Celestina Díaz, que eran las encargadas, pudieron explicarle, mostrarle los libros de administración de asociados, y quedó encantado de cómo funcionaba la cooperativa. Después te cuento cómo hacían los alumnos para ese trabajo de campo que recién decías, después te cuento para, tiene que ver con trasladar esa experiencia también a otras instituciones, claro, y a otros estamentos. Claro, yo te estoy hablando de
empezamos en el 79, 80, 81, 82, ya teníamos los chicos que iban pasando de grado con conocimiento. Hacían el aporte de un capital al comienzo del año, hacían todo tipo de venta con ese capital, iban incrementando el capital y a fin de año, de acuerdo al capital puesto al comienzo al inicio del periodo lectivo, le correspondían las ganancias pertinentes. Me acuerdo el primer año fue toda una sorpresa para los papás, para los padres, y a fin de año la segunda experiencia, los padres estaban ya ávidos de saber cuánto le correspondía a cada uno de los hijos, pero no le devolvíamos la plata, le comprometíamos a los padres, o le pedíamos la autorización en muchos casos para que comprar los elementos que iban a servir al chico que pasaba a quinto, los materiales, manual. Eso produjo o tuvo un efecto importantísimo en la comunidad escolar. ¿Por qué? Se veía todos los años nuevos adherentes. Aún, porque nuestro reglamento decía quinto, sexto y séptimo. Los chicos de cuarto ya querían participar. Ya se apresuraban al tiempo. Entonces, ¿qué hacíamos con los que egresaban? Tuvimos la suerte de que en Villa Escolar se creara el colegio secundario. Un colegio secundario, lógicamente nuestros alumnos fueron a ese colegio secundario y fui a hablar con el director Ayala, Daniel Ayala, para ver si podíamos implementar esa práctica para darle continuidad a la cuestión. Así que eso quedó en manos de ellos. Un tiempo estuvieron trabajando. En el 82, en el 83 me tocó venir a Formosa, quedó en manos de algunos docentes y con el tiempo se diluyó. ¿Por qué? Y justamente porque a lo mejor no hubo una internalización adecuada de estos conceptos cooperativos. Evidentemente se fue involucrando, ya sea, primero hablábamos de la comunidad educativa meramente, esa comunidad educativa se expande al barrio, a la comunidad, donde esa comunidad educativa convivía, de modo tal que es innegable los beneficios, la riqueza espiritual y económica que puede llegar a brindar el movimiento cooperativo a través, claro está, de la educación cooperativa. Por eso te decía hoy, sí, eso en la medida en que ustedes iban avanzando y viendo esa inmensa bola de nieve que se iba formando, sintieron seguramente en algún momento ya la necesidad de darle un ámbito más adecuado y apropiado para poder contener y, sobre todo, como decías vos, ya empezaban a verse las inquietudes. ¿Cómo contener a toda esa masa que se venía? Bueno, en el año 83 vengo a Formosa, un traslado. Me toca a fines de diciembre del año 83 hacerme cargo de la Dirección de Enseñanza Primaria y Preprimaria del Ministerio de Educación, y sí me enteré que aquello seguía, pero lógicamente no tenían los resultados que pretendían. Siempre pensé que cuando me tocara conducir este organismo, algo teníamos que hacer por la educación cooperativa. Fue así que cuando estuve a cargo de la presidencia del Consejo General de Educación, emití un proyecto, o sea, para la creación del Departamento de Cooperativismo Escolar. Tema Departamento de Cooperativas en el próximo bloque. Hablemos de cooperativismo, una empresa que todos debemos conocer. Vamos a hacer una pausa y en minutitos estamos de vuelta para que nos comente el profesor Calafatich su experiencia ya en el área formal de la educación cooperativa.